sol, la lluvia cae sobre la tierra. Que eres fiel veo en tu creación, cenizas cambias con belleza. Pones aceite de gran gozo en mí, llenas mi alma de alabanza. Soy como un árbol plantado para ti, mi devoción, mi corazón, mi devoción es solo para ti. Mi devoción, mi corazón, mi devoción es solo para ti. Queremos estudiar el día 2 de esta semana 2 y el tema es el peligro de admitir la existencia de Dios sin conocerlo. Va de la mano con la clase que acabamos de tener y quisiéramos repasarla brevemente para que la estemos meditando y analizando en el curso de la semana. Las marcas de una vida que admite la existencia de Dios sin realmente conocerlo. Eso debería de asustarnos. Hay gente que admiten que Dios existe, que reconocen que Dios existe, pero verdaderamente no lo conocen, no tienen una relación con Él. Y ahí vamos a ver nomás 4 marcas, 4 evidencias de alguien que está en esta situación, en este problema, para ayudarle a que salga de esa situación. Número 1, cuando alguien vive como que si no tuviese un rey más que ellos mismos. Cuando una persona es el centro de atención ella misma, quiere decir que no conoce a Dios. Lo reconoce tal vez, admite su presencia, su existencia, pero no lo conoce, porque no lo tiene a Él como rey, sino que se ve como rey de sí mismo. Y eso es un llamado de atención para todos nosotros, en nuestras decisiones, en nuestras emociones. ¿Quién manda? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el dueño? El libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Sí, ven, es peligro, ¿verdad? Había una generación de judíos que conoció a Dios, vio su grandeza, pero cuando todos ellos murieron, se levantó otra generación que no conocía de Dios, no conocía sus obras, ¿verdad? Lo reconocía que existía, pero no había una relación con Él. Miren, en Jueces 17:6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es una señal de alguien que no tiene al Rey Jesús en su corazón. Cuando hace lo que bien le parece, puede decir: oh, Dios me dice eso, está bien, pero yo digo esto, ¿verdad? Dios dice aquello, pero a mí me parece que esto es lo mejor. En otras palabras, existe Dios, está bien, pero yo soy superior que Él, yo mando más que Él. Yo controlo mi vida. Y esa es una señal de alguien que no conoce verdaderamente al Dios de la Biblia. Segunda marca de alguien que no conoce al Señor, dice: cuando son ignorantes de las cosas de Dios, pero astutos para salirse con la suya. Jeremías 4:22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Cuánta gente se hace un mundo de obstáculos para hacer lo que el Señor le pide? No se puede, estoy cansado, tengo que trabajar, es que mis hijos, es que todo obstáculo. Hay ignorancia de las cosas para conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Es mucho fanatismo, como molestan, yo me merezco tiempo de esparcimiento, ¿por qué tanta imposición? Obstáculos, no quieren conocer a Dios, pero para las cosas malas, ¿verdad? Ahí no importa que sea de madrugada,
que esté frío, que esté lloviendo, que no hayan comido, ¿verdad? Cuando uno dice vamos a un paseo, que nos vamos a ir, hay que levantarse a las 4 de la mañana, todo mundo se levanta, vamos, y con música, no hay obstáculo. ¿Por qué? Son astutos para hacer el mal, y no que pasear sea malo, pero cuando eso es lo primordial en nuestra vida, entonces ese es nuestro Dios. Ya no queremos conocer a Dios. Y ahí dice el Señor, no me quieren conocer, son ignorantes para las cosas mías, pero para hacer lo malo se las ingenian, ¿verdad? Son astutos para hacer lo malo, no hay límites para hacer lo que quieren hacer. Otra característica de alguien que no conoce al Señor verdaderamente es cuando viven de acuerdo a sus propios deseos en lugar de la palabra de Dios. Va de la mano. En realidad, cuando el deseo de alguien se impone, no hay ningún obstáculo para sí, porque es la meta, es sí mismo, ¿verdad? Pero para darle prioridad a la palabra de Dios ya es otra cosa. Entra a un segundo plano. Esto tal vez ya no es hay una palabra como que no es relevante, no es aplicable. Hay gente que dice, está bonita la Biblia, la palabra de Dios, pero voy a buscar otra manera de solucionar mi problema, psicología, métodos humanos, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se vive de acuerdo a sus propios deseos y no de acuerdo a lo que Dios impone. Entonces no hay un conocimiento verdadero de Dios. No se quiere saber lo que Él dice ni lo que Él pide. Dice Jeremías 9, 13 y 14, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Aquí hemos señalado dos cosas importantes para resaltar, que hay a veces dioses de nuestra propia imaginación conforme al corazón del humano. El humano busca un Dios de su propia imaginación de acuerdo a su corazón. Y a veces esos dioses son dioses inventados por los padres, son enseñados de generación a generación. Por ejemplo, habrá gente que diga, mi Dios me acepta tal como soy, yo puedo hacer lo que yo quiera porque mi Dios es amor y Él me va a aguantar lo que yo haga porque me ama. Ese es un Dios de la imaginación, del corazón de esa persona, porque el Dios de la Biblia es un Dios santo, es un Dios perfecto que requiere que uno se acerque para acercarse a Él, que uno purifique, que uno limpie su corazón a través del sacrificio de Cristo. Obviamente no es algo que uno puede hacer por sus esfuerzos, sino que es algo que Jesús hizo por nosotros a través de su muerte. Pero ese reconocimiento, esa aceptación, obviamente requiere la humildad que hemos estudiado anteriormente, ¿verdad? Requiere estar en la verdad, que es lo opuesto a no estar en el orgullo y no estar en el engaño. Así que a veces tenemos un Dios inventado que es de acuerdo a nuestros propios deseos y no de acuerdo a la palabra de Dios. La última marca que vamos a ver en esta clase de alguien que no conoce a Dios verdaderamente es cuando encuentran la más grande satisfacción en cosas o en gente aparte de Dios. En otras palabras, Dios no les satisface y tienen que llenar sus satisfacciones, sus vacíos con otras cosas. Miren lo que dice Jeremías 2, del 4 al 8. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad? Pueden subrayar eso, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte?
por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. El versículo 11 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ven qué tremenda el reclamo que hace Dios a su pueblo. Me dejan a mí por cosas que no satisfacen, vanidades que se las va a llevar el viento, que no nos las vamos a llevar, que son como cisternas huecas donde no se puede llenar. ¿Y cuántas personas que dicen conocer a Dios sufren de este mal? ¿Verdad? Que creen, reconocen la existencia de Dios, pero Él no es la satisfacción de sus vidas. La vanidad, a veces en los trabajos, a veces la vanagloria, todo eso nos desvía, ¿verdad? Y el Señor nos reclama y dice, ¿qué mal les hice? ¿Por qué? ¿Por qué me desprecian a mí, que soy la fuente de vida, que soy la satisfacción para tu ser? Yo te hice, yo te conozco, yo sé lo que necesitas. ¿Por qué me desprecias? Te he dado todo. Al pueblo de Israel, te saqué de la esclavitud, te proveí, te mantuve, te cuidé. Dicen las escrituras que los zapatos de ellos en esos 40 años nunca se desgastó. ¿Se puede imaginar? Era un acto milagroso. Cayó pan del cielo, agua de la roca, ¿verdad? Nunca fueron lastimados. ¿Qué has visto? ¿En qué te he fallado? Está diciendo el Señor. Te he dado de todo. ¿Y qué hiciste tú? Vienes a la bendición a corromperla, a contaminar mi tierra, ¿verdad? Es triste ver el corazón de Dios sufriendo el rechazo de su pueblo. Y así caen las personas que dicen conocer a Dios, pero llega el momento en que prefieren las vanidades, andan tras lo que no aprovecha. Miren, a esto el Señor le dice al cielo, escandalícense, espántense, horrorícense de esta actitud de este pueblo, de esta gente. Los pueblos que tienen sus dioses no los dejan, y eso que no son dioses. Y mi pueblo que me tiene a mí me desprecia por otras cosas. A veces, ¿cuántas veces Él no es el Rey y Señor de nuestro tiempo? ¿Cuántas veces Él no es el Rey y Señor de nuestros bienes? ¿Verdad? Esto es mío. Uno le dice a Dios, esto es mío, yo lo obtuve, yo lo gané con el sudor de mi frente. No me molestes, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor viene a ser un segundo plano en nuestro diario vivir? Y como mencionábamos anteriormente, eso de conocer al Señor no es un proceso que se llega a obtener. Es algo, una lucha de a diario, hasta el día que el Señor nos llame, ¿verdad? Todos los días tendremos que analizar si el Señor es nuestro Rey, analizar si el Señor, si somos ignorantes de sus deseos y astutos para salirnos con la nuestra, si imponemos nuestros propios deseos o si le damos lugar a su palabra. Esos son análisis que cada día tenemos que hacer en nuestro vivir. Analizar si nuestra satisfacción verdaderamente está en Él o en otras cosas o en alguien.
a veces puede ser la pareja, a veces pueden ser los hijos. No hay tiempo para Dios, ellos son la satisfacción y uno después a la larga se da cuenta que todo es pasajero. Los hijos se van, a veces hasta la pareja se va, sea que el Señor lo llame o lo que sea que suceda. Todo es pasajero, pero Dios es permanente. Y nos llegamos a realizar, a entender que al permanente lo habíamos hecho a un lado y todas las vanidades, dice, todas las cosas pasajeras fueron nuestra prioridad. Y el Señor nos está diciendo, mira, no caigas en estos errores. Tito capítulo 1 versículo 16 dice, profesan conocer a Dios. Miren qué interesante. Gente que dice creer y conocer a Dios, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ese versículo debería de llegar a nuestro corazón como una espada de dos filos verdaderamente. Analizar si Dios está hablando de nosotros en ese versículo. Profesan conocerme, profesan seguirme, pero los hechos lo niegan. Tu vida no es un reflejo de que me conoces, ¿verdad? Siendo rebelde, abominable y reprobado. O sea, en otras palabras, no pasa la prueba. No pasa cuando Dios examina, ese Dios que todo lo ve, que todo lo discierne, analiza, no pasamos la prueba, ¿verdad? Y el Señor dice, yo no quiero que caigas en estas cuatro cosas, ¿verdad? De desprecio a mi persona. Ahora, para pensar, hemos visto 4 descripciones de alguien que dice conocer a Dios, pero verdaderamente no conocerlo. ¿Alguna de ellas la describió a usted? ¿Alguna de ellas? ¿Verdad? No se desespere. Propóngase conocerlo, no se conforme en el estado en que está y venga a conocerlo hasta que estas evidencias negativas ya no estén más en su vida. En otras palabras, que la gente cuando nos vea y cuando Dios nos analice diga, verdaderamente yo soy su rey, verdaderamente esta persona conoce mi palabra, ¿verdad? Y me pone en primer lugar, verdaderamente yo soy su satisfacción, ¿verdad? Verdaderamente mi palabra tiene un lugar en sus deseos y no se impone ella o él sobre mí, ¿verdad? No se desespere, propóngase conocer al Señor y no se conforme en ese estado que está. Todos tenemos un lugar donde podemos reconocer que estamos fallando, donde podemos reconocer que hay espacio para crecimiento, hay espacio para limpiar. Estamos hablando de poner un fundamento, porque en las clases futuras vamos a ver cómo verdaderamente se conoce al Señor, pero no lo podemos hacer mientras haya orgullo, mientras haya engaño en nuestra vida, pensando que ya hemos alcanzado un nivel de espiritualidad, un conocimiento vasto de Dios. No puede haber un fundamento para que crezcamos si no limpiamos el terreno primero. Y eso es lo que dice aquí el Señor. Debemos de no conformarnos a este mundo, como nos dice la palabra, y venir a conocerlo hasta que esas evidencias negativas ya no sean parte de nuestra vida. Un autoexamen. ¿Qué es lo que usted siente que debe tener además de Dios para ser feliz? Que vamos a algo muy personal. ¿Cómo sabemos que Dios es principal en nuestra vida? Bueno, cuando uno siente que necesita algo para ser feliz, es un reflejo de que esa cosa o esa persona es lo más importante en la vida. Si uno dice, yo sin esa persona no puedo estar, no puedo vivir, no soy feliz si no tengo esa casa, si no tengo ese trabajo, no soy feliz si no tengo ese carro, no soy feliz si no tengo ese estatus social o ese intelecto que quiero, esa profesión, no soy feliz si no tengo eso. Entonces esa cosa o esa persona está en el nivel que Dios debe de estar. Si en cambio decimos, la verdad, como Pablo decía, todo lo he considerado basura para
la excelencia, para ganarme a Cristo. Todo lo voy a, o sea, en otras palabras, no que no sean importantes, pero no que tengan la prioridad, ¿verdad? Hay cosas importantes y hay cosas que, una sola cosa que es lo más importante, que es conocer al Señor, estar con Él. Porque a la larga todo pasará, pero nunca va a pasar. Y estar con Él es ganar. ¿Qué se levanta buscando al despertar? ¿Verdad? A veces estamos tan atareados con un mundo de tantas distracciones, ¿verdad? Cuando es una lucha, minuto a minuto, cuando uno dice, quiero estar un tiempo con el Señor, quiero escuchar de Él. ¿Qué me vas a decir, Señor? ¿Cómo te vas a revelar a mí esta mañana? Y empiezan las distracciones, ¿verdad? Empieza la gente a llamar, es una lucha, es algo satánico, ¿verdad? Que por muy agradable que sea, empieza las obstrucciones, ¿verdad? Y eso nos va a determinar dónde está nuestro corazón. Si en la mañana nos levantamos, uy, tengo que hacer eso, tengo que hacer el otro, uy, que esto. Entonces, el Señor no es nuestra prioridad. El Señor no está no es nuestra satisfacción, porque Él debe de copar nuestro pensamiento. Es tan lindo y esto me encanta, y le doy gracias al Señor cuando los días que cuando apenas abro los ojos, no siempre, pero cuando es una alabanza está en mi mente. Y digo, qué hermoso, quiere decir que en mis sueños estaba meditando en ti, Señor, estaba pensando en cosas hermosas, ¿verdad? Pero cuando se abren los ojos y uno está, uy, hay que pagar esto, uy, ya está uno desesperado sin antes refleja dónde está nuestro corazón, ¿verdad? O no hay gratitud en el corazón. ¿Cuál es su búsqueda al despertar? Y por último dice, ¿qué desea tanto que está dispuesto a desobedecer a Dios para tenerlo? ¿Verdad? Hay cosas en nuestra vida que uno se hace el de la vista gorda cuando viene a nuestros deseos. Dice, bueno, no está tan mal, ¿verdad? No creo que Dios se enoje una sola vez que lo haga, ¿verdad? Empezamos a justificar, a veces estamos dispuestos a ofenderlo para sacar lo que queremos, ¿verdad? Por eso dice, ¿qué tanto está dispuesto a desobedecer a Dios para tener, si hay algo que uno lo desea en su corazón? Amar un pecado pequeño es un gran pecado. Acordémonos de eso, ¿verdad? Cuando justificamos algo que en nuestros ojos es chiquito, es una gran ofensa delante de Dios, porque para Dios no hay nada chiquito. Él es perfecto y ese pecado causó la muerte de su hijo. Esa rebelión causó que su hijo sufra en la cruz. Cada pecado es una gran ofensa para ese hijo perfecto, ese Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces, si uno pide, quiero ver las cosas como tú las ves, Señor, va a ver las cosas de cómo esas cosas trataron al Señor. Por la culpa de esos pecados, el juicio de Dios cayó sobre su único hijo, la ira de Dios, ¿verdad? El abandono del Padre, algo que nosotros nunca hemos experimentado. Jesús lo experimentó. Por eso le duele al Padre cuando uno justifica el pecado y lo ve como algo pequeño. Amar un pecado pequeño es un gran pecado. El principio de nuestra cura, hermanos y hermanas, es ser sensibles a nuestro desorden. Mientras no reconozcamos, mientras no estemos dispuestos a que Dios trabaje en esas áreas de nuestra vida, no va a haber un conocimiento de Dios. Y la meta de esos estudios es que sí reconozcamos, que sí estemos dispuestos a humillarnos, a arrepentirnos, para que el Señor empiece a darnos el fundamento de su presencia en nosotros a través de la palabra bendita del Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude en esta lucha y los animo, ¿verdad? Los esperamos aquí la próxima semana con la próxima clase en cuanto a cómo seguir limpiando el terreno para conocer más al Señor.